Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día con el formato que tenemos para interactuar con nuestros suscriptores. En esta ocasión, los referido a las soldadoras de punto. En este caso, con nuestro suscriptor Mauricio. Bueno, un gusto, la verdad que estoy Sí, agradecidísimo de haberlos encontrado porque todo lo que usted gracias. hace a mí me gusta, pero yo soy un ignorante absoluto. O sea, Bueno, yo soy pero atrevido nomás, ¿vio? eso se Me- aprende, eso es así. Lo importante de la ignorancia es cuando te la crees que la sabés, no pensás ni tratás de mejorar. claro, claro. Y bueno, no tuve opciones de acceder a formación técnica y eso en Claro, este último tiempo, un poco porque trabajo por mi cuenta y eso me he volcado a trabajo con herrería y esas cosas. Y todo lo claro. que todo lo que usted está haciendo, yo es Sí, todo lo que me gusta en cuanto a, bueno, me gustan muchas cosas, pero de todo esto que usted hace es lo que más me gusta. Entonces, me encanta, pero encima, cuando yo me contacté con usted, que le di un sí, agradecimiento ahí por uno de los comentarios, sí, sí, te después lo... encontré más material. Encontré lo de las baterías, encontré tantas cosas, yo no lo puedo creer. Así que me imagino que a muchos les debe pasar. Y bueno, le expreso mi agradecimiento por su Claro. conocimiento, por compartirlo. José, usted y su hijo, ¿no? Que veo que su hijo está con Claro, ustedes. yo a veces hablo de mi hijo porque en realidad no figura en ningún lado, pero él está al lado mío. No, pero aparte porque yo sé lo que implica. Yo, por ejemplo, no sé usar bien. Me gusta y compré bastante porque en algún momento quería hacer streaming y uso de redes sociales y no, la verdad que no lo uso más que para informarme. Y yo sé que es un trabajo importante, la edición de videos, yo lo sé. O sea, en otras cosas, yo me he Sí. dedicado a nutrición, a vitaminas, y he subido videos, editado videos, tengo cuentas, o sea, yo sé el trabajo que es, Ah, es entonces sabes bien cómo es el tema, es bastante complicado. Y bastante sostener las complejo. redes, contestar las preguntas, Sí, todo es aparte, un problema. todo, ¿no? O sea, todo lo que yo veo que comentan y todo. Y después está la gente como yo que calculo que le quiere expresar esto, ¿no? Que sigan para adelante porque creo Claro. que le Bueno, suma mucho. no te imaginas lo importante que es para nosotros, porque al no tener respuesta, Claro. no sabes si está bien, si está mal, y aparecen muchos haters, ahora Sí, utilizo sí, la palabra moderna, y, claro. y se te viene el alma abajo, che, porque decís, ¿qué estoy haciendo? No, pero Y, no le den claro, importancia. Yo, por ejemplo, escuché ahí algunos comentarios que por ahí hay gente que capaz que tiene alguna formación o algo, pero no fundamenta nada, o sea, hay de simplemente todo, critica. sí, es que hay de todo, hay gente que le gusta discutir por discutir, y hay gente que tiene conocimiento, y hay otra que ni siquiera es real. Ahora, Sí, 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 la es verdad. ventaja que tenemos nosotros, que tengo conocimiento y experiencia, entonces se complica Claro. bastante. Cuando tengo que contestar algo la tengo clara, ¿viste? Ni hablar, ni hablar. Aparte Claro. que tendría que hacer un debate con cada uno de los No, que claro. critican, ¿no? Y a veces Este, se enoja, se borran del sistema, es una lástima. Porque a yo mí lo que quiero es me una gusta, comunidad. claro, eso, es una de las cosas que les quería expresar, Claro. que cuenten conmigo como Dale, si ustedes gracias, van Mauro. a, Mira, ya porque por lo que... usted tienen esta combinación de usted, ¿no? De todo este Sí, conocimiento técnico que habla hasta de química, de sí, electrónica, electricidad, o sea, es tanto y tanto hoy necesario porque hoy, o sea, el mundo ya nos llevó a todo esto, tanto a esto, claro. ¿no? El Internet que tiene este aspecto tan bueno y después todo lo que usted desarrolla, que es un visionario. El otro día vi, por eso dije, es un crack este hombre, ¿no? Vi Sí. uno de sus videos de su primer auto eléctrico, Ah, después claro, vi algunos hace... que es mucho, a veces la gente descalifica y desacredita sin valorar toda esa trayectoria. O sea, ¿cómo vas a cuestionar así porque sí a alguien? Yo O le vas a a hacer un veces comentario. los respeto, ¿viste? Pero a veces te da bronca, un poco de bronca te da. Empecemos con el tema, dale. Dígame. A ver si lo sé hacer. No, No, porque yo me siento, ¿sabe qué? Una persona de jardín de en, infantes con las en preguntas que eso le voy no a te hacer. hagas problema, porque yo voy a ir. Porque, Espera, porque creo escúchame. por ejemplo, escuchándolo a usted y viendo otros videos también, pero escuchándolo a usted, yo entendí más la electricidad, o sea, y algunas cosas no me quedan claras, ¿no? Sí, Yo tengo más claro ahora lo que es el amperaje, lo que es el volt, lo que claro, es muchos el... lo mezclaban, ¿viste? Y Y eso que es, no se sabe qué es fase y qué es positivo, claro. y hablo por mí, ¿eh? No hablo sino porque uno No, de no, tanta información, qué es fase, qué es positivo, qué es negativo, qué es neutro, cuando en realidad es lo mismo, o sea, por lo que voy entendiendo, claro. entender bien qué es el amperaje
Y en base a eso uno se intimida, yo me intimido, hablo por mí, me intimido mucho con cosas que quiero hacer porque si yo no me voy a mandar una macana y como uno es también un poco para ir de orgullo, no Claro, preguntar y eso a la gente, o porque la gente no le da el espacio, por eso le agradezco y además quiero contribuir al canal, dale. le quiero hacer unas preguntas. Por ejemplo, yo empecé con el tema, como yo estoy haciendo soldaduras Sí, y quiero hacer un poco de lo que es soldados en chapa, sé sí. que se puede hacer una soldadura de punto. Y me encontré ¿cómo es? Un motor de microondas. Ayer le saqué el campo, después vi el video en el que usted sacaba la chapa. Claro. Yo digo, claro, es más fácil. Si Y no, yo no puede corté ser. hay un montón de videos que cortan el alambre, yo corté el alambre. Bueno, me llevó al Sí, final, como todo esto, me llevó un montón de tiempo. Y yo le quería preguntar con respecto a esto, porque me la fui anotando las preguntas. Las preguntas. Si se puede regular la intensidad o la potencia de una soldadora de punto, sí, o cómo se hace, o de qué depende. sí. ¿Vamos por parte o querés con todas las preguntas primero? No, no, vamos por Bueno, una a partes. una, dale, una a una. Yo le Mira, voy a ir anotando, aunque o usted después pasa el video. va a quedar grabado y lo tengo Ah, que bueno, subir porque parte de nuestro convenio era, hacemos un video personalizado hacia vos, sí, sí, vos nos has colaborado, que estamos muy agradecidos, y te voy sí. a contestar todas las preguntas que a vos se te ocurra, aunque sea del mínimo nivel, vos quedate tranquilo del nivel, No, sí, sí. porque la Ya me idea es saqué que, toda la. claro, Como le digo, yo soy un atrevido nomás. O sea, no, 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 no. es que si no sabes lo que es la corriente y te la tengo que explicar, lo voy a hacer porque Genial, has colaborado y estamos haciendo justamente un video para vos. Que después buenísimo. salga en la red es otro problema. Bueno, No hay problema. hay gente que se va a beneficiar de esto Yo creo que por tus sí, porque preguntas, claro. hay muchos como yo. Dale. Y yo voy a tratar de... vamos a terminar la parte sentimental, pero te voy a decir que yo no Sí. tengo problema en decir mi conocimiento, porque yo quiero volcarlo. No es que lo estoy ocultando. Entonces vos me preguntás lo que quieras. Dentro de mis Genial, conocimientos yo te lo voy a contestar. Y me voy a genial, bajar al nivel que vos quieras, desde cero hasta el máximo. Podemos hablar de genial. un auto Tesla hasta un autito a pila, cómo hacer andar Claro. un autito con dos pilas, ¿me entendés? Yo no tengo Sí, problema. sí. Bueno, Ujú. ya me olvidé hasta la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿Querés regular? Ah, del tema de las soldadoras de punto, porque yo sí, hasta ayer probé, sí, porque son varias las inquietudes que me genera, ¿vio? dale. Producto de la ignorancia. O sea, primero si se puede, esta fue la primera que se me vino, pero no es la más importante. Sí, Si se puede regular la intensidad o la potencia de una soldadora de punto, o sea, sí, si yo puedo, le explico cómo es que llego a esto. Yo compré una careta, sí, como hago soldaduras, sí, le fui a cambiar la pila. Cuando fui a cambiar la pila, resulta que la pila es una figurita difícil, me dijo el que vende pilas. sí, no Me la importa. encontró y resulta que la cuna, cuando la desarmo, es soldada, no es una cuna Sí, que contiene. ah, Entonces yo digo, o cambio la cuna o hago una cuna, que no sé cómo hacer para ponerle la claro. pila, o me dice, o la llevamos a alguien que la suelde. Yo dije, voy a intentar yo. Le intenté soldar con estaño y no No, agarró la pila. Entonces, lo que vi por ahí en las redes es que se puede soldar con una soldadora de punto. Entonces yo digo, exacto. una soldadora de punto, yo la puedo regular para que suelte tanto una chapa de ese espesor como lo que vio. Después vi el video que usted hizo con las pilas de litio, que es Sí, fantástico, me voló la cabeza. Pero es otra densidad, es otro material. sí, O soltar una chapa 18, por decirle algo, ¿no? sí, Entonces, si eso se puede regular, sí se puede. Bueno, te voy a explicar. dígame. En el caso de las pilas, si la máscara, vamos a ir por partes, la máscara es de 3,7 volt, no Sí. importa la forma de la pila, le podés poner dos pilas de viejas comunes, el asunto es sumar los 3,7 volt. Llegar Si, a los 3,7 claro, volts. si vos querés poner, entonces no te volvés loco buscando una pila, qué sé yo, en Miami. Pone Ni hablar. cualquiera, de un reloj, la que te dé la gana que tenga ese Es voltaje. que, Empecemos por ahí. sí, Entonces, el adaptador ya es cuestión de tu ingenio. Y claro. soldarla, la podés soldar con estaño, que la vas a calentar de más, tenés que echarle ácido muriático y la vas a joder o rasparla, pero te va a costar soldarla. O hacerle a dos sistemas de presión de alguna forma a la pila que vos quieras poner y listo. Lo importante es saber la polaridad. Ahora, con respecto a la soldadura eléctrica, se regula el primario, donde entra los 220, vos le vas rebajando la entrada
y podés llegar a nada, que ni siquiera funda ningún material. Entonces vos regulás el tiempo de la potencia en amperes, que es la que hace el calor. El voltaje ya lo tenés regulado con las vueltas que le has dado. No, pues no pasa las 3 vueltas, los 3 volts, Claro, o los 4, ¿no? depende, porque a veces son 3 o 4. Si la caída de tensión, la caída de tensión se refiere a la pérdida que tenga el cable. Perfecto, una maravilla. Lo que no hice es cortarlo, No, porque no sé cuánto realmente, bueno, es otra pregunta. bueno, vamos a eso. Sí, Eso que has hecho está perfecto. ¿Qué tipo de sí. soldadura haces vos? ¿Por arco? Yo estoy haciendo, Las comunes por arco. es que, miren, me vengo equipando hace años porque siempre me apasionó esto y esto es como un hobby, ¿no? Primero, Ah, creí que yo armaba soldadura. tengo ¿Soldás? MIG, tengo TIG, Ah, tengo MIG, TIG eléctrica y tengo ¿cómo es? A transformador, bien. inverter también. Y bueno, y quiero ver el tema de la soldadura a punto porque puede ser útil para trabajos, ¿vio? Por supuesto. Lo, Yo, lo por que estoy ejemplo, haciendo son trabajos de herrería ya hace un tiempo sí. y viene bien. Puedo hacer parrillas, soldarlas con eso, un montón de cosas. Bueno, Hecho de todo, de todo. bien. Mira, en el caso de la pilita chiquita, la soldadura es muy poca. A Claro. veces se hace con otras pilas más, podés hacerlo. Juntar pilas de 3 volts de litio en paralelo, sacar 2 cablecitos y podés soldarla. Pero vamos a la Para una máquina que vos querés. soldadura, para hacer un punto. Claro, vamos a la máquina que vos querés. Claro. La máquina que vos has hecho de soldar, el largo de las pinzas influye mucho porque como son 3 volts, cae mucha la tensión. Entonces, si lo querés muy largo, tiene que ser un cable muy grueso como el que has hecho. Si lo querés más corto, ese anda ese cable, porque eso por ahí tenés Este cable bastante. es el cable de que lo compré para reemplazar el cable de la soldadora. A ver, Creo mostrámelo, que son un solo cable juntos. Claro, no ese es cable, una ¿qué diámetro tiene? eh, ya le digo. Creo que son con el forro, digamos. No, al interior, porque el El forro interior no deben con. ser Mira, 6 milímetros. bueno, 6 milímetros. Mira, el cable siempre se mide. ¿El forro conduce la electricidad? No, Entonces siempre me dije el interior, porque está muchos bien. miden por fuera, ¿viste? No, Claro, claro. la medida Por eso está en el conductor solamente. 6 milímetros, listo. Con ese 5 cable, milímetros. bueno, 5 Mire, milímetros. me lo medí. Bueno, 5,23. según el fabricante, ese cable tiene un cierto consumo, pero está determinado para temperaturas normales de 20 grados. Como nosotros vamos a hacer un punto corto durante un tiempo corto, lo podés exigir un poco más al cable. Ok, Que una de las explicaciones que la densidad que pase por el cable va a depender del cortocircuito del que hagas en el extremo. claro. Si es cero, la intensidad se va muy alta. Cero nunca es porque siempre hay resistencia en el cable. Entonces, ese cable se puede llegar a calentar si usas mucho tiempo ese cable. Yo tenía una soldadura de punto que la metí al agua, como es 3 volt, ¿te das cuenta? Una cosa de loco, pero te explico. Tenía un No, no, balde, cuando se calentaba la pinza un poco, la metí al agua un rato, pero es porque andaba una hora y media. Si vos claro, haces claro. puntos cortos, no. Bueno, depende del Y tipo de soldadura. Si la va a hacer de uso continuo, hay que refrigerarla. Y si está es bien. ¿me entendés? Pero lo que voy a hacer, por lo que veo, no va a ser tan continuo. No, Bueno, no, mi idea es proyectos chicos en este momento. La idea es sí, armar mi taller. Yo estoy trabajando para armar bien mi taller. bien. Es generar trabajos chiquitos por ahí que con el clima. Yo vivo en Bariloche. Acá Sí. hoy hubieron 8 grados bajo cero. Ah, mira, vos te iba a Entonces, preguntar del clima. el trabajo acá influye mucho el clima, ¿no? Puedo Sí, hacer otras cosas, pero la verdad que yo encontré, digamos, que me gusta más, que me satisface más, me compensa más y entonces yo digo, bueno, con una soldadora de punto de acá en adelante o en el futuro voy a poder hacer trabajos más chicos y sí. venderlos en las redes. Entonces, por eso mi inquietud Está de bien. sacarme bien las dudas, ¿vio? Entonces usted Mira, me dice que este cable largo así está bien. está bien. ¿Está bien? Después va a depender mucho del uso que le des vos. ¿Qué Suponete lo que te molesta, pongas a no? hacer parrillas para asado. Suponete que te pongas a soldar yesos de No, parrillas de asado, ¿entendés? la, A la lo mejor funda. se te calienta y va a tener que ponerle otro en paralelo. En Ah, ok, paralelo. ok, Para aumentar la sección, en vez de aumentar la sección, pones otro. ok.
Bueno, y hay un momento donde el transformador no es suficiente, por más grueso que le ponga, porque depende del primario. La entrada, la corriente de entrada es la misma de salida, ya lo expliqué, pero te lo voy a volver a explicar. La potencia de entrada es la misma de salida. Tenés 220 por 10 amperes, vas a tener 2200 vatios. En la salida nunca vas a tener más de 2200 vatios. Suponete que te sobredimensione y ponga un cable gruesísimo, no vas a tener más de 200 vatios. En la salida va a tener 3 volts multiplicado por los amperes hasta llegar a 2500. Tendría que 2000 volts por 2,2 volts por 1000 amperes, vas a llegar a los 220, 10 amperes. O sea, usted me dice que sale del primario salen 220 volts también. No, del primario entran. Entran. El primario, siempre hay una confusión entre cuál es el primario y cuál es el secundario. Cuando vos calculás un transformador, lo primero que se hace es el primario, la entrada de la línea, el cálculo. Sí. El cálculo es función de las láminas que tiene. Después de esto vamos a hacer un video sobre el cálculo. Bueno, entonces ese se llama primario porque está primero construido, es el que construís primero, por lo menos es mi forma de organizar los secundarios y el primario. Lo primero que se calcula es la entrada de corriente, los 220, la línea, puede ser 380, 220, 110, lo que meta adentro. Lo calculás. El secundario es función del primario, porque vos le vas dando vuelta y sacás. Bueno, entonces, lo que entra, la potencia, que lo he hecho 20 veces en otros videos, pero te lo voy a volver a hacer. No, pero lo voy entendiendo. Entran 220, lo que me confundió fue lo de los vatios. Bueno, es que el voltaje solo no significa nada, porque un arranque de un auto, de un automóvil, son de 12 volts. ¿Me entendés? Claro. ¿Y cómo saca 3 o 4 HP si no un motor de 12 volts no tiene tanta fuerza? Porque consume muchos amperes. Ponele, un motor de 12 volts de arranque son 12 volts. Te voy a hacer la cuenta. Esto es importante. Los watts, eso es igual a potencia. ¿Por qué? Porque no se puede hablar en volt o en amperes. No se puede hablar en esos dos términos. Claro. El volt es la altura y el amper es el caudal. Suponete que vos tenés un depósito de agua acá. Agua, voy a hacer una comparación para que vos lo entiendas. Y tiene que caer a este. Esta diferencia que hay entre esto y esto, que es la diferencia potencial, se sabe llamar así al voltaje, son los 12 volts. La diferencia del potencial. Pero el caudal, el diámetro del caño que va a volcar acá, suponete que este caño, no es lo mismo si es chiquito o si es grande. Estos son los amperes. Digamos que vendría a ser en ese ejemplo la velocidad con la que cae. Es que es un ejemplo que vi que... La altura con lo que cae, la altura son los 12 volts. Quiere decir, y la velocidad, no es otra, el caudal es el diámetro del caño por la velocidad. Caudal. Bueno, entonces vamos a lo que es la electricidad. Vamos a lo que es la electricidad. Yo puedo tener acá una altura mayor y un caño más chico, que el tiempo que va a llenar esto es el mismo. Sí. Ponerle que lo tenga más alto esto. Estamos en el agua, ¿no es cierto? Sí, sí, lo entiendo. Lo tenga a 20 metros. Con el mismo caño se va a llenar antes. Sí. Bueno. Por la gravedad va a aumentar, va a ser más rápido. Claro. Entonces, volvamos, no te quiero confundir, me parece que te voy a confundir. Por eso voy a volver a la cuenta. Entonces, la potencia se mide en volt por ampere. No se mide ni en volt ni en ampere. Es el producto. Okay. El producto es multiplicar volt por ampere. Buenísimo. Por fin lo entiendo, porque yo decía, ¿qué es el watt? Eso es porque el watt. Porque yo, por ejemplo, tengo un conversor acá, sí. Que compré, como todo esto me gusta, yo compré en algún momento. La batería me pasó lo mismo. Y dice 300 watts. Yo digo, pero no sé nada. O sea, me alcanza para un televisor, una computadora. Exacto. Una vez me dijeron, ¿no podemos enchufar una moladora? No, le digo, una moladora tiene 750 watts. Exacto. Es lo que yo leo. No, porque está usando una medida de potencia, no está usando volt. Porque yo te puedo decir que ¿qué voltaje trabaja eso que vos querías enchufar?
Ellos claro. dicen, pará, vamos otra vez. Vos tenés 300 watts en el equipo, ese que has comprado. Sí, sí, Y vos me dijiste que podés poner hasta llegar a 300 watts, ¿no es cierto? claro, 10 focos de 30 watts puede ser. O exacto, una moladora de 300 watts. claro. Pero ¿y qué voltaje tiene la moladora? Nadie lo dice. Claro, ¿No es cierto? Pero yo puedo hacer andar hasta llegar a 300 watts. Si uso poco voltaje, ponerle 12 volts. Voy a usar 3 volts para que la cuenta no me rompa la cabeza ni un minuto. Porque a veces estar al aire así es medio complicado. Mira, sí, sí, sí. voy a usar un equipo de 3 volts. Si quiero sacar los 300 watts, tiene que estar multiplicado por 100 Por el amperes. ampere. Un equipo de 3 volts por 100 amperes es de 300 watts. 300 watts. Y si pongo un equipo de 30 volts, ¿cuánto amperes tiene que consumir? Claro, 10. Por 10, llego a 300. Quiere decir que puedo usar un equipo de 3 volts, de 30 volts, de 5 volts, de los volts que sea, pero van a variar los amperes que va a consumir el equipo. Y la potencia, que es la fuerza que tiene, va a ser hasta 300 watts. claro, En el inversor que vos compraste de 300 watts, tiene una entrada de 12 volts y una salida de 220. ¿Por qué? Por 220. Porque es el voltaje que se usa en la línea. claro, Pero no te pueden decir, el máximo de esto va a ser 300 watts. Y claro. para llegar a 300 watts, un ampere son 220, es un ampere y pico. Es poca energía para prender cosas. Si Para sacas 200, máquinas claro, máquinas grandes, claro. máquinas con un taladro y esas cosas. Bueno, Bueno, lo voy entendiendo mucho más. bueno, Cada vez me voy, buenísimo, buenísimo. mira, ahora vamos a ir a lo tuyo, vas directo. Sí, Vamos a ir a lo tuyo. Esto era importante para que entendas cómo vamos a regular la... Este es el primario de la soldadura. El sí, primario son los 220 volts. Que este se calcula en función de las chapas. La chapa tiene una superficie y un campo magnético. Con ese cálculo se saca las vueltas que lleva el primario. Que vos no lo estás haciendo porque conseguiste directamente un transformador. claro, yo no lo. Bueno, Claro. vos lo que Pero ahí hay hiciste, un cálculo, claro. claro, este transformador de microondas creo que son de 700 watts. Porque si vos medís lo que consume con lo que dice acá, te va a dar más o menos 700 watts. Ajá. La salida, que es esta, la que hiciste vos, tenés 3 volts, va a sacar, como ha bajado en voltaje acá, podés sacar más amperes. Ok. Para llegar a 700 watts son, hay que 700 dividido 3, 230 amperes. 230. Vos en un transformador de microondas no le vas a poder sacar más de 230 amperes con 3 volts. Está bien. Pero ¿qué pasa? Como es un minuto, un segundo, 2, 3 el punto, Sí, va a consumir más acá y más acá, porque este cálculo que yo te di es función de un momento que esto no se caliente. claro, Pero como lo vamos, es como si tenemos un auto de 100 HP y está calculado claro. para andar a 80 y en algún momento vamos a andar a 160, ¿me entendés? Pero como es poco el tiempo que lo vamos a usar, este cálculo puede sacar 1000 amperes, que fue la discusión que hicimos la otra vuelta. Mira. Bueno, volvamos otra vez al principio. Vos, si regular la entrada, ¿por qué la entrada? Porque regular 1000 amperes cuesta mucho, es mucha Claro. potencia. Entonces vos acá le regulás la entrada, le pones una resistencia o cualquier cosa que baje la potencia acá, te la va a bajar acá, porque dijimos que los watts de entrada son igual a los watts de salida. Watts es potencia. Si nosotros disminuimos acá, va a disminuir ahí. Ok, Entonces, ¿qué haces vos? Le agregás acá algún consumidor en serie. Para no hacer un circuito electrónico, vienen unos circuitos reguladores. Muchas veces se hace mucha bobina acá, con distinta derivación. Entonces, si está conectado acá, tiene una potencia. Si está conectado acá, tiene otra potencia. Hasta llegar a la potencia máxima. claro. Bueno, si esto no lo tiene el transformador adentro, lo podés hacer afuera. Claro. Los ¿Se hace con otra bobina o se compra un regulador?
Claro, el regulador tiene que tener la potencia suficiente. Pero Claro. si querés hacerlo con una bobina, que no lo hace nadie, pero es así, es otro Sí. transformador Ajá. con vueltas de alambre y derivaciones. Y los vas conectando en uno de los extremos acá. Este queda directo, este pasa, en la salida de este va al transformador que hiciste, y de acuerdo a la salida que uses acá, es la fuerza que vas a tener ahí. ¿Te ubicás? Ese es un Me ubico, regulador casero que te estoy haciendo yo. claro. Bueno, de este lado, para soldar las pilas esas chiquitas, lleva dos puntas de cobre. ¿Por qué de cobre? Porque necesitas que conduces mucho. Y la pila, yo te voy a hacer una pila chata acá. Creo que es esa la que vos tenés. Sí, sí, una rara. Poné una chapita acá. Y ese punto lo hace el 13 y ese, no como el caso de la soldadura que yo te mostré, que lo hacía entre el de arriba y el de abajo. Yo Claro, ponía la chapa acá. No haga así con la pila porque la va a fundir. claro. Se suelda entre sí, porque la corriente, el punto de la pila es este. La corriente En ese pasa de este sentido, cable al otro. es re versátil la soldadora de punto. O sea, Claro, yo puedo verlo, como bueno, usted decía que esto se soldó bajo el agua. sí, Se puede hacer así, en pinza, en pin, claro. como tipo de virome. ¿Por qué yo te digo así en pinza para la pila? Porque la corriente va a pasar de una pinza a la otra y no la va a atravesar a la pila. Claro, En el y caso de daña la la pila. chapa, sí la tiene que atravesar. En el Claro, caso de la chapa, pero en el caso de claro, una claro, batería no. claro. Bueno, y le regula el primario de esta forma. Pone otro transformador y le vas cambiando la intensidad acá y te va a variar la intensidad en el otro lado. Bueno, Esa sería una respuesta. eso puede sonar ¿Por qué? bueno. Porque si varias el primario, vas a variar el secundario. Ya te hice una relación más o menos que es Claro, directa. claro, entiendo. Buenísimo. Bueno, Bueno, bárbaro. ¿cuál era la otra Eh, pregunta? eh, me fui a otra. Estaba leyendo la otra hoja. Eh, bueno, me lo acaba de responder con lo del regulador a través de otra bobina. Claro, Porque yo decía, puede ser que pueda cambiar la potencia, obviamente es así un poco, ¿no? Pero que yo me preguntaba si indefectiblemente yo tenía que hacer, suponga, varias máquinas de puntos según el no, uso que le iba a dar. Puede ser no, una cosa, o puede ser por el tamaño del motor. Veo que usted decía, por ejemplo, de una soldadora vieja o de un cargador de batería claro. se puede hacer una soldadora de puntos, pero es otra potencia, ¿no? Eso, Está y no bien. necesariamente tiene que tener 3 soldadores de puntos. No, no. Vos, por ejemplo, una soldadura vieja de soldar por arco, que es la de transformador, Sí, vos podés variar el primario, que ya vienen para regularlo, y va a variar la salida. ajá. Bueno, Eso está relacionado con una pregunta que le iba a hacer. claro. La otra, Eh, sí. En vez de darle 3 vueltas, dale menos vueltas. Y fíjate si te suelda menos. claro, la otra es darle menos vueltas, claro, buenísimo. A eso lo voy a notar yo. Y la otra, Bueno, poner un regulador electrónico de la entrada, que eso ya después lo hablamos si quieren. Es más complejo para tu caso, pero sí, sí, yo no soy especialista. Regulador electrónico. Bueno, eso es buenísimo. Y lo que pasa, justo me va respondiendo cosas bueno, que tienen dale. que ver. Dice, esto. Para mí es un misterio, como tantas cosas, cómo es que, producto de que entre alimentación al bobinado primario, Mm, salga energía de un bobinado que no está conectado. claro, Esa es una. O sea, calculo que es porque se transfieren electrones, algo de eso. ya te lo Decir, explico. bueno, ¿es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ser que yo, primero, una es esa, ¿no? Sí, Esa es una, de que se transfiere la energía para que salga después y que eso genere ese cortocircuito con bueno, un sí, determinado voltaje y amperaje? sí. Bueno, ahora te comento. Eh, una de las discusiones que tuvo Tesla fue que le gustaba la corriente alterna y a Edison le gustaba la corriente continua, porque Edison ya había invertido mucha guita en las líneas de corriente continua. Pero ¿qué pasaba con la corriente continua? No la podías regular, que es lo que vos querés hacer. Entonces, cuando se generaba la corriente en los diques, ellos si generaban continua, después cómo la llevaban, si mandaban la corriente domiciliaria, ponerle que sea 200 volts, en el dique tenía que producir
5.000 volts porque había pérdida en el camino. ¿Y qué haces si 5.000 volts después lo tenés que bajar a 220? En toda la línea no había la misma tensión. En la punta había 220 y en el medio había 3.000 y el otro 5.000. Era un desastre. Pero así se funcionaba al principio. Se mandaba corriente hasta un momento que la distancia la podías controlar. Y Nikola Tesla usó este sistema, que es el sistema de transformador, que solamente funciona... Transformador, exactamente, transforma la energía de una cosa a la otra, pero no la potencia, la fuerza de entrada es la misma fuerza de salida. Por eso podés transformar volt, podés transformar ampere, que el producto te dé lo mismo que la entrada. Si vos tenés un transformador de 5.000 vatios, podés transformar la salida en 5.000 vatios, con una pequeña pérdida, alguna me lo ha puesto en cuenta eso. Porque el transformador hay pérdida de energía en el pasaje. Ahora te voy a explicar cómo se produce el pasaje. Pongamos esto. Esto apareció en un momento que uno de los científicos hizo se dio cuenta que haciendo un bobinado acá es mucho más grande la historia, pero te la voy a contar lo más fácil que pueda. Uno inventa una cosa, el otro inventa otra, y después se van sumando, ¿ves? Bueno, te voy a hacer lo básico. Una espira. Si yo le mando corriente acá, va a tener un positivo y un negativo. En esa espira se produce un campo magnético. Si vos te arrimas con un hierro, lo chupas. La fuerza que tiene depende de la cantidad de espiras. Si vos pones muchas espiras, el campo magnético es mayor. ¿Entendés? Pero si vos pones acá enfrente, arriba, el campo magnético es esto. Este es el norte y este el sur. Siempre hay dos polos nomás. ¿Me entendés cómo salen las líneas de fuerza así? Sí. Si vos pones imanes... ¿El toroide qué le dicen? ¿Un tipo un toroide? No, todavía no. Es una bobina. Sí. Y el campo sale por arriba y entra por abajo. Okay. Es como si esto fuera un imán. Sí. Vos pones un imán, acá no hay ningún toroide. El toroide es otra cosa. El campo sale de acá y se mete abajo. Por una cuestión de que las líneas salen de un polo y se van al otro polo. Bueno, pero ¿qué pasó? Si la corriente es alterna significa que una vez positiva y una vez negativa. Cuando acá es positiva, acá es negativa. Cuando acá es negativa, acá es positiva. La corriente es esto. Claro. El campo magnético una vez es hacia abajo y una vez es hacia arriba. Así. Una vez gira así y una vez gira así. Ese campo, cuando se hizo variable a una velocidad determinada, que es la frecuencia, en este caso 50 Hz, por eso se habla de 220, 50 Hz. No sé si lo sabías. Yo creo que sí. La línea tiene una frecuencia, que son 50 Hz. Hay 50 veces que cambia de positivo a negativo la línea. Y esos cambios que hace acá, te genera un campo variable, que va para atrás y que va para adelante. Sí. Y se dieron cuenta que si vos ponías dentro de este campo magnético que no se ve, otra bobina, se inducía la misma corriente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos al transformador. Dijeron, si se induce, yo puedo hacer esto, dijeron. Hago una bobina con un núcleo. El núcleo, la ventaja que tiene, que hace que las líneas de fuerza entren con más velocidad y tenga un camino más permeable que el aire. Ahora viene la bobina de primario. Acá hay 220 volts. Este es un campo magnético variable, va y viene. Sí. Si vos te fijas, el transformador tiene esta forma de hierro. Sí. El campo va por acá, viene así y así. Si vos pones una bobina acá, la variación de este campo magnético que es generada por este, produce una energía acá, que es función de la cantidad de vueltas como vos lo hiciste. Entonces, claro. Si esto le pone corriente continua de una batería, no anda el transformador. Tiene que ser variable, por eso solamente transforma las corrientes alternas.
Claro, Por eso el Nikola Tesla le dio esta ventaja que cuando hacía líneas altas podía mandar 50.000 volts a 20 kilómetros, a 50 kilómetros, después ponía un transformador que lo bajaba a la línea domiciliaria. Hasta en la actualidad se está usando eso. se sigue usando. Es lo que tienen las estaciones transformadoras. Bueno, las estaciones transformadoras reciben hasta 500.000 volts, imagínate, Claro, porque están claro. viajando 1000 kilómetros la línea para no perder corriente. Cuando llega la transformadora, lo que logran es bajar. Es un transformador las estaciones. Bajan a los Claro, 220 volts. transformador descomunal con el alambre ese que mostró usted que usó para Exactamente, la soldadura de punta. exactamente. Ese transformador descomunal tiene que ver con el consumo, que es todo un pueblo de este lado, ¿me entendés? Exacto. Bueno, volvamos. La corriente primario tiene que ser variable para que se induzca en el secundario. Claro. El transformador. Ahí te expliqué por qué se induce, porque hay una ley física que si el campo magnético generado por la primera se induce en la segunda, siempre y cuando esté dentro del campo. Pero para mejorarlo el transformador, porque en realidad este es un transformador como vos decís, toroidal, redondo, este es cuadrado, pero vos podrías hacer un toroide que es así. Poner una bobina acá y una acá. El camino de la línea de fuerza es así. Cuando hablo de línea de fuerza es la línea magnética. Y acá es cuadrado, pero es lo mismo. Sí. Bueno, ¿qué hicieron para evitar mejorar el transformador? Lo transformaron en una E, que es lo que vos tenés ahí. Mirá, pusieron un núcleo central con un bobinado, los 220 volts. Sí. Ahora hay que cerrar el campo magnético. Yo lo puedo cerrar por un lado, hacer esto, o cerrar la mitad para cada lado. Fíjate, Por eso hay que hacer. fíjate la E. Claro. Ahora las entiendo toda la vida de chico, y yo digo, ¿por qué? Las desarmaban, se ve que los adultos, y las veía tiradas por ahí, y ahora entiendo, claro. Esto Lo es igual cierro. que esto, con la diferencia que ese partido, este campo en dos, para allá y para acá, para que se achique. Claro. Y la bobina la pongo otra vez acá, total, mientras pase por el sistema, me va a producir la comunicación de energía. ¿Te ubicaste? Sí, sí, bastante, sí, sí. Bueno, No, es hermoso. Qué bueno, qué bueno. Yo lo que pienso es, o sea, la diferencia, el bobinado es lo que diferencia que un cortocircuito sea peligroso o nocivo, o que haga estallar las térmicas, a que esta energía se transforme. O sea, yo digo, pero esto es un cortocircuito. O sea, yo cuando enchufo a un sí, transformador de 220, sí. lo que impide que se produzca ese cortocircuito o ese arco que hace una soldadora es justamente la bobina. Porque el cortocircuito es cuando se va a cero la resistencia. Cero. Ah, ¿Y qué pasa? La bobina siempre tiene una conductibilidad que no es cero. Si vos lo claro, querés poner en 220, tenés que poner muchas vueltas de alambre. claro. Si lo pones en 12 volts, no pasa la corriente. Entonces, ¿cómo te explico? Un bobinado de 220 aguanta ese esfuerzo hasta 220 y un bobinado de 12 volts no lo puede poner en 220 porque no va a aguantar el esfuerzo. Claro, claro, Porque lo hay quemás. otra cosa, claro, ¿cómo te explico? Hay otra cosa. La corriente al invertirse, viste que es alternada, una vez positiva y Sí, una vez negativa. Al sí, sí. invertirse queda un remanente de la corriente que iba para un lado Ah, mira. y se opone a la otra en el momento, como es rápido el movimiento, Sí, hay un momento que tenés una corriente opuesta. Es como si tenés un canal de agua en un sentido y de repente hay una ola que se vuelve. claro. Eso genera la resistencia para que no sea un cortocircuito. Es medio complejo, pero Sí, 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 no, pero bueno, es básico. Yo no pretendo claro, más hay que... cosas que hay que saber mucho más. Yo te estoy explicando para que ya te vaya abriendo la cabeza. Claro. Mira, mira, la ley de Ohm es una ley famosa, común, que todo el mundo lo sabe, pero la Y la resistencia resistencia. es Sí, igual al voltaje sobre la intensidad o el ampere. ¿No es cierto? Esta resistencia es la que hace que tengamos que poner un voltaje más grande o más corto. Si yo multiplico para sacar el voltaje haciendo una regla de 3 simple, dejo la B donde está. Acá tengo la S. La A que está acá abajo la paso multiplicando acá. Eso es matemática, no sé si te acuerdas. más o menos, sí. La A la paso allá.
Acá está dividiendo. Sí. La paso multiplicando y me queda A por S, que es igual al voltaje. Ahí. La resistencia por los amperes me da el voltaje que necesito. Esto sale de la bobina, Pero como es alternado, acá lleva otra fórmula, pero no te quiero complicar tanto. No, buenísimo. Vamos dándole tiempo al aprendizaje. No, no es un panorama. Bueno, acá ya me lo explicó. Una pregunta que era si con el mismo equipo puedo soldar distintos tipos de chapa. Va a depender Claro, de la calidad del regulador que tengas, que lo pueda claro. bajar Y bastante. del tiempo de presión, de Bueno, contacto, claro, ¿no? porque el calor es la intensidad al cuadrado por el tiempo. Vos generalmente se ponen en las máquinas de puntos, se pone un temporizador que se llama. Sí, Hace sí, arrancar el contacto y vos le regulás el tiempo, 2-3 segundos y corta. sí, Yo lo hago con el pie, lo hago yo. claro, Pero si vos querés tener una máquina automática, le podés regular 1 segundo, 2 segundos. Si la chapa es muy gruesa, más tiempo. claro. Si es Está bien. una chapa muy fina, tic-tac, hace ahí nomás y ya lo soldó. Y otra cosa con esto, todo lo generan las redes, ¿no? Sí. He visto personas que arman una soldadora de punta y le ponen un cooler. Yo digo, pero No. o sea, lo ve usted y usted no tiene ninguna. Yo digo, No. entonces no es necesario. No, porque hay un problema. Un empleador, no sé, será en otro país, pero para el uso que le puede dar uno, una tapita. el calor es la intensidad, que es el ampere al cuadrado multiplicado por sí mismo, durante el tiempo, 1 segundo, 2 segundos. Vos querés Sí. cocinar 1 litro de agua, tenés que usar 15 minutos. Si querés derretir un hierro, más tiempo. O sea que el tiempo se suma al calor. Entonces, ¿qué pasa? Si la máquina de punto es de corto tiempo, es de 1 segundo, le das tiempo a que se enfríe. Pero si vos la querés de uso continuo, ponerle un cooler o ponerlo en lo que sea para enfriarla. Para enfriarlo. No te decía yo que hacía una pinza yo para soldar y la metía en el agua. A la Sí. pinza que tiene 2 volts nomás. Claro. No al transformador. No, obvio, sí, Claro, sí, se entiende. porque la mayor intensidad se producía en el cable, que era el calor más grande, el cable de la pinza. Que de paso enfría Yo el había agua. hecho una pinza. De paso enfría ahora el cable. Claro. Pero si la soldadura es de uso continuo, tenés que poner un cooler. Generalmente, Bien. te explico otra más antes ¿Sí? los transformadores de microondas, vos has visto que trabajan por segundo, no son de mucho tiempo. No. Entonces son tendientes a calentar, porque no son de Sí. uso continuo. Y a lo mejor le ponen un cooler ahí, porque pasa eso, ¿me entendés? Está bien, está perfecto. Bueno, buenísimo, me aclaró un montonazo. Bueno, ¿le cuento lo de la batería ahora? Dale. Resulta que tengo una batería que yo no creí jamás que me iba a durar lo que me duró. Hoy, Sí, con la sí. helada que cayó, que hubieron 8 grados bajo cero, la batería no respondió. Por suerte estaba mi pareja y le dimos arranque Sí. y probé con un arrancador de batería y no me lo arrancó. Yo no sé si el arrancador está mal, porque no mueve la aguja del amperímetro, aparentemente, no sé, pero no pude arrancarlo. Y es un arrancador nuevo. Esa batería yo la tengo desde que compré el auto, desde Sí. 2015. Todavía anda la batería esa. Y en base a lo que usted cuenta en el arreglo de las baterías, Sí. digo, o está muy bien armada o la cuidé, porque yo siempre traté de cuidarla siempre de que no quedara nada prendido, pero bueno, siempre falla, ¿no? El estéreo, las luces, las balizas, o sea, el asunto es que me duró increíblemente hasta hoy. Y yo en ese lapso, antes, hará 4 años, yo compré una batería porque vio que una Sí. batería en general, ¿cuánto dura? Hay gente que me dice, me duró 1 año. Hay Sí. gente que dice, me duró 3 años, como Sí. mucho. A mí me lleva 8 años la batería. Claro, mira qué bien. Debe ser. Bueno, Es original. sí, te voy a explicar. La batería se suman los ciclos de carga y descarga y la profundidad del ciclo. Si vos te arranca ligero el auto, la profundidad del ciclo es corto porque apenas le toma un poquito de energía el auto arranca. Si el auto es de mala calidad, el arranque o está mal los bujes del arranque, está mal carburado y vos usás la batería en menos tiempo. A vos tu auto tiene que arrancar muy rápido, por eso te duró tanto.
No sé, o es una Fiorino, es un auto Claro. barato, No, es un no auto chico. importa. Puede ser un Forte, pero tiene que arrancar rápido, no consumir mucho tiempo la batería. O sea que estuvo bien lo que hice. O sea que Sí, eso me da el resultado que me dio con esa batería. Que es un claro. buen consejo, vamos, para que tiene batería. Tenés que Eh, tener bien el arranque, muy bien el encendido, que arranque rápido. Está Si, no, bien. si demora, el efecto es mucho. Son 300 a 400 ciclos en la batería de ciclo profundo. Pero pensemos una cosa, el ciclo es una carga y descarga completa. Pero en el caso de la batería del auto no se produce la descarga completa, es un instante que arranca y ya está. Son Claro. 10 segundos. Sí, Bueno, en cambio, si vos la dejas descargar al todo, ponerle que dejes las luces prendidas, la batería se muere tanto que ahí sí la estás dañando. En el caso de los autos, la batería se mantiene siempre en carga. Para no dañarla tiene que estar siempre cargada. Nunca haberse olvidado las luces prendidas, nunca exagerarle el consumo. Y si el día que te pasó tenés que cargarla de nuevo, con carga lenta, eso hace que sirva. Pero hay un momento que la batería se deteriora por sí misma porque el plomo se va transformando en óxido de plomo y el óxido de plomo es polvo. La estructura que sostiene a la placa, que son los elementos internos, se va desgranando y a veces a los 6-7 años ya no hay forma de arreglarla. ok. Muchas baterías son... ¿Se puede ¿cómo recuperar, como dice usted? ¿Esa batería se podría, si se cambian las placas? sí, se No, cambian las no es mi placas. intención. Si ¿Eh? le cambias las placas, sí, porque el único efecto que tiene es que se desgrana las placas. Que se transforman en ese polvo, en ese óxido Claro, de es plomo. óxido de plomo. Claro. En realidad siempre hace óxido de plomo, pero lo hace la primera capa de la placa. Y la Está bien. estructura no llega a transformarse. Siempre cargar y descargar la primera capa de la placa. Claro. Entonces, cuando la descarga es muy profunda, llega a la estructura interna de la batería y el plomo se transforma en óxido, el plomo que la sostiene, la rejilla. Porque la placa es una rejilla como si fuera una tela empastada con el óxido arriba. Te voy a dibujar en el paisaje cómo es una placa. Sí, lo he visto en Ah, los bueno, videos, ¿eh? bueno. Sí, sí. Aparte me vi todos los videos de baterías. Ah, bien. Y entendí más. Y además, gracias porque esto de cómo meten miedo los sistemas para que la gente no se aventure, y usted, bueno, es una amenaza, ¿no? Para ese sistema. Claro, sí. Porque un Escuchame. poco dicen, no, señores, peligroso es un carpintero también que pasa por Pero si la... hay muy claro. O sea, peligro hay en todos lados, ¿no? Y vi hasta el video con el ácido muriático, todo muy, muy bueno. Yo, en el Siempre que caso, se haga, siempre que se haga con los recaudos necesarios, es como todo, o sea, uno se puede quedar ciego soldando. claro, bueno, vos sabés. Mirá, yo en el ácido muriático lo podría haber hecho de a poquito y no hace ningún efecto. Lo hice violento, simplemente para mostrar que violento no se hace. Si lo hubiera hecho despacito no hubiera tenido ninguna gracia porque nadie ve que está hirviendo. Lo Pero, que pasa es que usted es de la vieja escuela, porque yo me acuerdo de mis tíos y mis parientes que han sido empleados viales y han trabajado en eso. Eran personas duras, rudas, claro, y como nuestra infancia, ¿no? Que yo le digo a mis hijas acá. Yo fui el invierno sin micro, sin colectivo, todo el invierno con nieve se iba igual. Ustedes ahora faltan porque, bueno. Y ellos, yo me acuerdo que hablaban del ácido muriático, que hablaban de todo esto que un poco habla usted, pero bueno, con menos conocimiento, ¿no? Pero ellos la práctica la tenían. Entonces, no estamos tan lejos de lo que puede ser peligroso o no. Entonces, lo de las baterías a mí me sirvió para entender cómo funciona y por eso la sorpresa de cómo que nunca me duró tanto una batería. Está bien que es la original y un poco tiene que ver con lo que usted dijo también, ¿no? Que yo la he cuidado, aunque se me ha descargado y ha vuelto a cargar con el auto, así que la batería es buena. claro. Eh, Muchas eh, veces, cuando son originales, en la fábrica te exige cierta calidad al fabricante y te obliga a que sea buena la batería. Porque la Ford, por ejemplo, no va a querer que no te arranque el auto, entonces te da unas normas. Yo te compro batería para mi Ford en la fábrica siempre y cuando cumpla ciertas reglas. Por eso uno dice original. Cuando es original a veces tiene esa ventaja que están homologadas por el fabricante que las compró. Pero bueno, hay de todo. claro. Yo tengo un cargador que no sé si sirve y si yo de ahí pasando la batería que tengo, yo la batería no la usé casi nunca, la que tengo. Está cerrada, nueva,
Y lo primero que me dijeron, yo la quería llevar a cargar porque no tengo un cargador de gente que se dedica a cargar batería, y me dicen, la batería no sirve más. Si estuvo 3 meses parada, no sirve más. Esa batería yo la tengo no hace como 3, 4 años. ¿Hay chances que la pueda recuperar o tendré que llegar a desarmarla? No sé si voy a desarmarla, porque me parece un trabajo extraordinario lo que hace. Lo que Sí, usted hizo es es bastante un laburoso. laburo loco. Sí. Bueno, mira, hay dos formas que se arruina la batería. Por el excesivo uso y el tiempo, que es el caso de la tuya, pero la otra forma, que es la que no usaste, la mayoría que hablan de oído dicen 3 años no sirve más si no la usaste, y te voy a explicar por qué pasa eso. Si la batería no la has usado, ha permanecido mucho tiempo el ácido dentro de la placa, porque cuando vos la cargas el ácido sale de la placa. Si vos medís el agua, es agua destilada, es ácido púrico, perdón, es ácido con más densidad. Cuando está descargada, vos metés el dedo en la batería y lo pones la lengua, es agua. No hagas esa prueba, pero yo la he hecho. Hace así y es agua. Yo de chico le hice. Bueno, si la batería está descargada es agua, y con un poquito de ácido nomás. Y cuando la batería está cargada, es mucho ácido en el interior. ¿Qué pasa? Okay. Vos la dejás descargada mucho tiempo, el ácido se queda penetrado en la placa y se sulfata. El sulfato del ácido, porque el ácido sulfúrico es azufre, entonces se sulfata la batería y el sulfato es muy difícil desplegarlo de la placa con carga, ya no recibe más carga. Pero ¿qué hacen? Lo podés lavar con bicarbonato, que es un antisulfato el bicarbonato. La lavás, le tirás el bicarbonato, le echás, primero sacás el ácido, todo, que va a salir casi agua, porque si está muy parada mucho tiempo. Después le echás bicarbonato, una solución de bicarbonato de sodio con agua. La enjuagás varias veces y le echás agua destilada de nuevo para enjuagarla. Y después la podés cargar y va a ir recibiendo carga lentamente, lentamente, y esa batería sí la podés recuperar, porque no se ha desgranado la placa, la que vos tenés parada. Claro, porque yo, ¿sabe para qué la usé? En algún momento la puse a cargar en el auto, la saqué y la usé para poner un LED en una feria, la usé para usar el conversor, Claro. para prender la luz. Yo digo, no le di uso. Y en ese momento yo previendo que se me iba a romper la que tengo todavía. Pero entonces yo sacando el ácido que tiene, limpiándola con bicarbonato, después enjuagándola, después le agrego agua destilada y después la pongo a cargar. Sí, y después con el De mismo esa manera ácido. puedo recuperarla porque está, se la muestro Sí. si quiere, está casi Nueva. cerrada, está nueva. Acá la tengo. A ver. Es más, Claro. No, sí. está nueva. La va a poder recuperar esa batería. Tenés que sacarle el ácido, echarle bicarbonato. Hay veces que la usaste mucho tiempo esa batería, porque a veces se corta adentro. Si se corta el puente, la unión, la soldadura se desuelda en algunas baterías de esas como que me mostraste. ¿Entre la celda, entre los vasos que usa usted? Sí, sí. A veces se corta y no hay forma que la haga andar. ¿Qué hago yo? Me hago un agujero ahí en el vaso y le suelto. Pero Claro, yo no la probé, ¿vio? Todavía no la probé, pero para pero que se corte, tenés que haberle hecho un chispazo muy grande o haber puesto en algún lado. si la pongo a cargar con el cargador, no, tengo que vaciarla. Si la pones con el cargador a veces se recupera, pero tiene que ser carga muy lenta y muchos Muy días. bien, está bien. Pero sacarle el sulfato a las placas es difícil. Ahora si le echas bicarbonato sí lo va a sacar, porque es una reacción química. Usted en los videos muestra que se reutiliza lo que tiene adentro. En este Sí. caso, en el que yo hiciera, ese líquido que le saco, ese ácido, ¿lo puedo reutilizar? No, porque después yo lo lavo y después le pongo agua destilada. Claro, ese ácido que vos tenés le va a faltar densidad porque una parte se ha quedado en la placa metida. No sirve. Claro, pero No. es relativo porque depende el lavado que vos hagas, a lo mejor queda algo de ácido adentro y podés utilizarlo. Ok. Tenés que cargarla lenta, hacerle un lavado rápido con soda, con ¿Con bicarbonato. Guardarlo el Después, ácido. cuando la enjuago con agua común, agua de No, canilla. agua destilada mejor. Se enjuaga con agua destilada.
Bueno, Y después se le agrega agua destilada. Esa agua destilada lo consigo en cualquier casa de es la repuesto, misma que ¿no? usa por los radiadores, en la estación de servicio, en todos lados. Ok. Eh, buenísimo. Porque mi duda también venía una de las cosas que anoté. Yo digo, porque si esta batería estuvo parada nueva y a muchos capaz que le pasa o capaz que no. Yo digo, ¿cómo hacen con las baterías que te venden cerradas? Que están capaz que meses ahí guardadas. Mirá, te voy a aclarar algo. Esa batería, Sí, una vez que se endurece, conviene cargarla mucho tiempo, hasta incluso usarla en un auto, porque carga y descarga, carga y descarga. Porque esa batería ya sufrió una descarga muy profunda y tenés que rehabilitarla de nuevo. claro. Al principio no te entra el cargador porque la resistencia interna es muy alta. Vos le pones el cargador, no recibe carga. Pero con ese artifugio que yo te digo, va a empezar lentamente a recibir. Ok. O sea que se recupera. Sí, Es así. la batería no la tuve más de. Yo calculo que la tuve como quien dice en prueba una semana, calculo yo en el auto. Después la saqué, la usé para esas 2 o 3, 4 veces habrá sido. Y nunca más, nunca Bueno, más. Después dije, es, bueno, cuando ese, la necesite la uso. No lo sé más. ese tipo de falla de la batería sí se recupera porque la batería no está gastada, está sulfatada. Sulfatada. Bien. Cuando vos ves que dicen yo tuve una batería, la sané, la resolví, y con esa mezcla de bicarbonato, no siempre pasa eso, solamente cuando la batería está sulfatada, como tu caso. Tu caso Lo es un más probable. sulfato directo, porque la batería nunca se almacena descargada. Si vos la querés almacenar, tiene que ser con cargada. Me quedé flechado Ok. porque se paró la máquina. No, porque además, o sea, con esto de las energías renovables que yo veo que se Sí. utilizan con las celdas solares, en un futuro, Dios mediante, tal vez yo quiera armar mi propia celda solar y yo digo, voy a Dale. necesitar una batería. ¿Cómo hace uno para mantener esas baterías? Porque Bueno, yo veo programas y eso, y claro, ahí tienen 8 o 10 baterías, o así, y esas baterías, ¿cómo se bueno, mantienen? ¿O en el, cómo se recuperan? ¿Vio? Está bueno lo que usted comparte, está buenísimo porque nos enseña a lidiar con un tema que todavía no tiene solución, que es que se van a seguir usando baterías de plomo y ácido. claro, porque el problema de las baterías de plomo es el peso. En el caso de un lugar estacionario, no hay problema. Mira, te voy a ir redondeando la pregunta esa del tema solar. En el tema solar solo se están recargando permanentemente. No es lo mismo que dejarla descargada como vos me dijiste, vos la dejaste un tiempo descargada. Bueno, ¿tenés alguna otra pregunta? Creo que no. ¿Cómo puedo saber si este cargador funciona? Porque hoy lo probé, tengo este, ¿vio? Hoy Ah, me lo compré hace sí, tiempo, pero sí. no me mide este relojito. Claro, ¿y por qué no funciona? No sé si es que no Pero funciona. Hoy puse a cargar. tenés salida en Hoy las a la pinzas. ma- ¿Cómo? Hacerle chispa en las pinzas, ¿hay salida? No, no quise hacerlo, pero después miré y yo digo, es un transformador, es igual que. Si lo No lo va haces a dañar, rápido, ¿no? bueno, para. Si haces un Lo chispazo vamos a. rápido, no pasa nada. No tenés que dejarlo puesto. Rápido. Y si no, ponen un foco. Un foco de Un auto de 12 foco volts. de auto. Sí. Le pones un foco y chao, y ahí te das cuenta. Si no querés hacerle chispa, que la verdad es una animalada, pero podés. Yo lo hago permanentemente. Tengo tanta A gente. ver ahí. No, Juego una vez nomás. paralo. Está mal. Esa vibración que hace es porque se te han quemado los diodos. Tenés ¿Y que, por qué se quemaron? porque has conectado al revés o mala calidad del diodo. El caso de la Pero lo soldadura, hice desde el primer día. ¿siempre hizo eso? Bueno, entonces probalo. ¿Sí? Enchufalo otra vez. A ver. Nada, no Pará. carga. No, ese ruido es exagerado que el normal. Hace más que al primer día. Te digo por la Es probable. experiencia. ¿Sabes lo que pasa? La salida del transformador ese, en la salida, que es lo mismo que vos hiciste con la soldadura de punto, tiene 12 volts, ¿no es cierto? Pero no se puede cargar con corriente alterna, porque yo te dije que la corriente alterna, una vez positiva y una vez negativa. Imagínate meterle a la corriente, a una batería, una vez para un lado, una vez para el otro.
es un cortocircuito, meterle corriente al revés a una batería. Entonces hay unos diodos que son unas piecitas internas que hacen que la corriente circule en un solo sentido, siempre positivo. Vos ahí estás teniendo el diodo quemado y el transformador zumba porque está en cortocircuito por el diodo que se ha quemado. Cuando se quema el diodo se pone en corto. Okay. Vos fijate que hay un cuadradito adentro que son los diodos, desconectalo y no va a zumbar tanto. Y vas a tener corriente en la... A ver, te hago un dibujo. A ver si... Yo estoy imaginando lo que vos tenés ahí, pero habría que destaparlo. Mira. Sí, lo destaparé, pero por cuestiones de tiempo. Claro, ya no hay tiempo, pero mira. Este es el transformador. No. ¿Ah? ¿Lo estás viendo? Sí, sí. Bueno, esto igual que lo que vos hiciste. Acá hay 220 y acá hay 12 volts. Y un poco más, son 15 volts. Esto va a un cuadradito, así, que tiene entrada alterna acá. Este es negativo y este es positivo. Y ya está rectificado. Acá es negativo y acá es positivo. Cuando este cuadradito, que son los diodos, están en cortocircuito, une estos dos cables y el consumo aumenta en el primario y vibra la chapa acá, todo lo que vos escuché yo recién. ¿Vos qué tenés que hacer? Desconectar esto. ¿Y lo puedo usar? ¿O no, compro otro diodo? No, claro. Tenés que comprar otro diodo y conectarlo igual que como está. Y ahí sí lo va a usar. Pero bueno, cuando vos saques, siempre y cuando no se te haya quemado acá la bobina. Yo estoy apuntando a que está quemado los diodos. ¿Cómo puedes saber si está quemado los diodos la bobina? Desconectando la bobina secundaria esta, del sistema de diodos. Lo desconectás y lo volvés a enchufar. Y acá vas a tener corriente, pero alternada. Y vos necesitas para cargar la batería corriente continua con diodos. El diodo transforma de la alternada a la continua. Fíjate uno de los videos que yo explico ahí los diodos. Bueno, listo. Que dice corriente AC, ADC, corriente AC, ADC sí, o algo así. Lo vi, no lo miré, pero vi el título. Bueno, mira lo que eso te va a ayudar en el caso del cargador. Vi la miniatura. Bueno, yo creo que hasta acá todo lo que yo le quería preguntar me lo fue contestando y más. Bueno, dale, si te hace falta tengo más para procesar y seguir viendo el material que ustedes tienen, que está buenísimo. Dale, y si te hace falta después otra, me llamás, otra vez hacemos lo mismo. Si te hace falta algo en especial. Si van a armar algún curso o algo de eso, súmenme, avísenme, o si van a hacer... Yo vi que ya hicieron un par. Sí, ahí tenemos... el 18 de junio. Cursos de energía solar. Tenemos. ¿Sí? Sí. ¿Y eso qué...? Y baterías de litio, cómo armar baterías. Y mandale al mail acá a JC Ecosistemas y ellos te van a pasar el curso. Tiene un costo, pero no sé cuánto era el costo, depende, hay días que están de oferta. Ok. ¿Viste? Bueno. Ha sido un placer, Mauricio, un abrazo, gracias por hacerte presente y gracias por colaborar. Si bien yo te ayudo, vos también me estás ayudando. Sí, bueno, buenísimo. Gracias a su hijo también. Chao, éxitos, que sigan los éxitos. Bueno, gracias, muy amable. Chao. Muy amable, don José. Gracias. Chao. Amigos, si les gustó este video, compártanlo y comenten en nuestras redes. Hasta la próxima.